Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a despertar muchísima curiosidad y hasta puede que alguna que otra lágrima de emoción. Porque vamos a hablar de reencuentros, de segundas oportunidades y de esa magia que solo algunos actores saben crear cuando vuelven a compartir pantalla. Prepárense porque hoy la pregunta del millón es, ¿fue Can Yaman quien convenció a Demet Özdemir de regresar a la televisión, o es ella quien se niega a rendirse y está dispuesta a conquistar de nuevo nuestras pantallas? Vamos a desgranar este misterio juntos. Imaginen esta escena, el brillo de los focos, la expectación del público, y dos nombres resonando en el universo de las telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos actores que sin duda, dejaron una marca imborrable con su química arrolladora en Erkenci. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada momento que compartían? Esa conexión era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor de Leyla y Can de una manera muy real. Y desde que esa serie terminó, los fanáticos no hemos dejado de soñar con un posible reencuentro. Pero la vida y la carrera de un actor es un camino lleno de giros inesperados. Tras el éxito de Erkenci, ambos tomaron rumbos diferentes. Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía con otras producciones, consolidando su talento y demostrando su versatilidad. Por su parte, Can Yaman decidió expandir sus horizontes, apostando por proyectos internacionales, incluida una incursión en la televisión italiana que generó tanto entusiasmo como controversia. Y ahí es donde entra la intriga, mis amigos. Desde hace meses, o quizás deberíamos decir años, los rumores de un posible regreso de Demet Özdemir a la televisión, y la posibilidad de que fuera junto a Can Yaman, han sido una constante. Cada pequeña pista, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública conjunta se ha analizado hasta el mínimo detalle. Y hoy, vamos a intentar poner orden en este mar de especulaciones y desvelar qué hay de cierto en todo esto. La pregunta fundamental es, ¿está Demet Özdemir considerando seriamente volver a las telenovelas turcas? Y si es así, ¿qué papel juega Can Yaman en esta decisión? Hay dos vertientes principales en esta historia, y ambas son fascinantes. Por un lado, tenemos la teoría de que Can Yaman, con su creciente popularidad y su reconocida influencia, podría estar ejerciendo una presión positiva sobre Demet. Imaginen a Can con esa sonrisa que desarma y esa energía contagiosa, diciéndole a Demet, Demet, tenemos que volver a hacer magia. El público nos lo pide, nosotros sabemos hacerlo, y juntos podemos crear algo aún más grande. ¿Quién podría negarse a algo así? Can Yaman tiene una forma de inspirar, de contagiar su entusiasmo, y no sería de extrañar que haya estado alentando a Demet a unirse a él en un nuevo proyecto televisivo. Quizás él ya tenga algo en mente o simplemente extrañe esa complicidad que compartían en el set. Es un escenario muy plausible, considerando la fuerza de su conexión profesional y personal. El hecho de que ambos hayan demostrado una gran capacidad para trabajar juntos, y que el público los recuerde con tanto cariño, es un incentivo más que suficiente. Además, Can Yaman ha estado muy activo en el mercado internacional, pero Turquía sigue siendo su hogar y el lugar donde se forjó su estrellato. Podría estar buscando proyectos que lo devuelvan a sus raíces, y qué mejor manera de hacerlo que con la actriz con la que compartió uno de sus mayores éxitos. Si él estuviera involucrado en la gestación de un nuevo proyecto, su influencia para convencer a Demet sería considerable. Él sabe cómo funciona esta industria, y conoce las claves para asegurar el éxito. Por otro lado, está la perspectiva de Demet Özdemir. Ella es una actriz con un talento innegable, y aunque ha explorado otros caminos, es evidente que el género de las telenovelas turcas le sienta como un guante. No es una artista que se conforma, sino que busca siempre nuevos desafíos. Si está considerando regresar a la televisión, no es porque alguien la convenza de forma pasiva, sino porque ella misma siente la llamada, la necesidad de volver a conectar con ese formato que la catapultó a la fama mundial. ¿Y si este regreso se materializa, por qué no podría ser junto a Can Yaman? Es un tándem que, como ya dijimos, funciona a la perfección. Demet Özdemir, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, no es una actriz que se queda estancada. Ha demostrado una gran ambición y un deseo constante de crecer y mejorar. Si ella decide que es el momento de volver a la televisión, seguramente será con un proyecto que la ilusione de verdad,
que represente un nuevo reto y que idealmente le permita volver a brillar con la misma intensidad que lo hizo antes. Y si ese proyecto involucra a Can Yaman, pues mejor aún. Sería una forma de honrar el pasado, pero también de mirar hacia el futuro con la certeza de que tienen una base sólida sobre la cual construir. Además, debemos considerar que la industria televisiva turca es muy dinámica. Constantemente se están gestando nuevos proyectos, y los actores más talentosos y demandados son siempre buscados. Si Demet Özdemir está lista para un nuevo desafío televisivo, es natural que los productores y guionistas piensen en ella. Y si Can Yaman está en la misma onda, la posibilidad de un reencuentro se vuelve aún más fuerte. Pero, ¿qué hay de ese no se rinde? Esa frase sugiere que quizás Demet ha tenido dudas, o que ha habido obstáculos en el camino, y que ahora está luchando por conseguir ese regreso que tanto desea. Tal vez ha recibido ofertas, pero ninguna la ha convencido del todo. Quizás está buscando el guión perfecto, la química adecuada, o incluso el momento oportuno en su carrera. El no se rinde implica una voluntad férrea, una determinación que va más allá de las circunstancias. Pensemos en las oportunidades que han surgido y que quizás no se han concretado. Hemos escuchado rumores sobre proyectos en los que ambos podrían haber participado, pero que finalmente no llegaron a buen puerto. Esto podría haber llevado a Demet a ser aún más selectiva, a asegurarse de que su próximo gran proyecto televisivo sea algo verdaderamente especial. Y si está trabajando activamente para conseguirlo, para luchar por ese regreso, entonces la idea de que no se rinde cobra mucho sentido. Ella está tomando las riendas de su carrera, buscando la oportunidad perfecta, y quizás esa oportunidad la lleve de vuelta a trabajar con su coprotagonista más icónico. Por otro lado, la influencia de Can Yaman podría ser un catalizador, no una imposición. Él podría haberle presentado una oportunidad que, de otra manera, ella no habría considerado. O quizás simplemente ha sido un apoyo constante, recordándole el gran talento que ambos tienen juntos y el impacto que causaron en el público. En este sentido, él no la convence en el sentido de obligarla, sino de inspirarla, de reavivar esa chispa que los hizo tan populares. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Podría ser que ambos por separado estén buscando activamente un regreso a la televisión turca, y el destino los esté empujando el uno hacia el otro. Es una posibilidad que no podemos descartar. Ambos son actores con una base de fans enorme y leal, y cualquier proyecto en el que participen, especialmente si es juntos, sería recibido con una ovación. Hemos visto cómo las redes sociales se llenan de comentarios de fans pidiendo un reencuentro. Pidiendo que vuelvan a dar vida a esos personajes que tanto amaron, o que creen nuevos personajes que vuelvan a encender esa magia. Esta presión del público es un factor importante en la industria. Los productores son conscientes de la demanda, y es probable que estén trabajando en ideas para satisfacer a sus espectadores más fieles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que es una mezcla de ambas cosas. Es probable que Can Yaman haya tenido un papel en alentar a Demet Özdemir, tal vez compartiendo su entusiasmo por un proyecto en particular, o simplemente animándola a no dejar de buscar el papel perfecto. Al mismo tiempo es innegable que Demet Özdemir tiene una voluntad propia y un deseo genuino de regresar a la televisión, y no se conformará con cualquier cosa. Ella está buscando algo que la inspire, que la desafíe, y que, si es posible, le permita revivir esa química tan especial con Can Yaman. Imaginemos el escenario, un guión espectacular, personajes complejos y una química explosiva que vuelve a cautivar al público. Si este es el objetivo, entonces tanto Can Yaman como Demet Özdemir están trabajando para que suceda. Él podría estar utilizando su influencia para abrir puertas, y ella, con su talento y determinación, está buscando la oportunidad perfecta para demostrar una vez más por qué es una de las actrices más queridas del momento. Lo importante aquí es la posibilidad, la esperanza. Porque ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla es algo que muchos de nosotros deseamos con fervor. Y mientras haya rumores, mientras haya pequeños destellos de esperanza, nosotros, los fans, seguiremos atentos. Porque en el mundo del entretenimiento, a veces los sueños se cumplen. Así que, para resumir, podríamos decir que no es una cuestión de si uno convenció al otro, sino de una confluencia de deseos y oportunidades. Can Yaman, con su carisma y su conexión con Demet, seguramente ha sido un factor de impulso. Y Demet Özdemir, con su ambición y su pasión por la actuación, está luchando activamente por regresar a la televisión, buscando el proyecto ideal.
Y si ese proyecto la lleva de vuelta a trabajar con Can Yaman, pues será la guinda del pastel para todos los que amamos Erkencicus. Es fascinante seguir la trayectoria de estos dos talentosos actores. Sus carreras son un reflejo de la evolución de la industria televisiva turca y de su impacto global. Y la posibilidad de que vuelvan a unir fuerzas es un testimonio del poder duradero de su conexión y del cariño que les tiene el público. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en los entresijos de Hollywood turco. Yo al menos me lo he pasado genial desgranando esta historia con ustedes. Pero ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman convenció a Demet? ¿O es Demet quien no se rinde y está buscando su regreso soñado? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Quiero leer todo lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que el contenido les es útil y les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, para que todos estemos al día de esta apasionante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta increíble comunidad de amantes del entretenimiento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ustedes son la razón por la que hago todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.